Jesús, la luz del mundo, parte 27. El propósito de Dios al comunicarse. Hemos visto que Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, por el Espíritu Santo, por los hombres y por medio de las circunstancias. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, 5 y 6: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso es que Dios se comunica con nosotros, porque Él quiere que enderezcamos nuestro camino para cumplir su santa voluntad. Dios se comunica entonces cuando es importante. Dios va directamente al grano, no anda con rodeos. Cuando tiene algo que decir, lo hace en forma precisa y concisa. Sus objetivos son específicos. De este modo resulta que para nosotros es un gran beneficio saber qué es lo que se propone cuando nos habla. Dios va directo a lo que nosotros necesitamos. No va a contarnos una historia, no nos va a contar anécdotas, sino directamente se comunica con nosotros para que corrijamos nuestro camino. Y a veces nos duele lo que dice, pero es necesario. Así que Dios, con su amor, quiere que todo nos vaya bien, que todo nos salga bien, y por eso se comunica con nosotros. Es importante entonces comprender la verdad. Su objetivo cuando Dios se comunica con nosotros es que comprendamos la verdad. Ese es su primer objetivo, comprender la verdad. Él desea que entendamos plenamente lo que dice. Nos habla en nuestro idioma. No habla en otro idioma, habla directamente en nuestro idioma. En el caso nuestro, pues habla en español. No nos va a hablar con términos antiguos, con un lenguaje antiguo, ¿tá? Con un lenguaje moderno. Si la voz de Dios no parece clara, no es que a Dios le falte claridad. Eso no es como sucede con, por ejemplo, con las redes sociales, que a veces se va la frecuencia o a veces no se logra entender una llamada telefónica porque falla la frecuencia. Con Dios no es así. La frecuencia de Dios es perfecta. Ahora, ¿por qué es que falla? Esto nos indica que hay algo en nuestra vida que nos impide oír la voz de Dios por nuestro pecado o por no cumplir la voluntad de Dios. Entonces somos malos receptores. No podemos oír la voz de Dios en una forma directa. Es importante entonces que analices tu vida, cómo te encuentras, si realmente estás haciendo la voluntad de Dios, si estás cumpliendo sus mandamientos. Porque Dios tiene algo importante que decirte, pero de ti depende. Corrige tu camino. Y no es por tus esfuerzos, simplemente entrega todo a Dios. Entrégaselo a Cristo Jesús y Él nos va a transformar. Cuando leemos en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está la clave. Tenemos que amar a Dios, tenemos que buscar a Dios para que Él nos exprese lo que nos quiere decir. Esto pareciera incomprensible, pero esto de que cosas que ojo no vio, ni ojo oyó, ni han subido en corazón de hombre, parece como que fuera un acertijo, pero no es así. Dios nos revela las cosas por el Espíritu. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:10, con lo que acabamos de leer, pero dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo entonces es el que nos ayuda a escudriñar la palabra de Dios, porque Él escudriña lo profundo de Dios, lo más profundo, los secretos de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos puede dirigir claramente, porque Él interpreta los secretos de Dios. En 1 Corintios 2:11 y 12 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí claramente entonces nos está diciendo que el propósito del Espíritu Santo en nosotros, porque Él vive en nosotros, es que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, cuando Jesús subió a los cielos, dijo: les voy a dar un nuevo consolador, no los dejaré solos. Así que el Espíritu Santo ha estado con nosotros para enseñarnos y para que corrijamos nuestro camino. Así que si quieres saber las cosas de Dios, permite que el Espíritu Santo te vaya instruyendo. En 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso tú has oído que hay grandes científicos, grandes personas que supuestamente han sobresalido y han tenido éxito, que hablan en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no la entienden. Y simplemente porque para entender la palabra de Dios debe hacerse espiritualmente. Si tú lees la palabra de Dios en una forma carnal, no espiritualmente, entonces quizá vas a ver un libro que parece historia, que se contradice en algunos versículos. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en una forma humana, no en una forma espiritual. Pero cuando tú lo entiendes en el espíritu, te vas a dar cuenta que la Biblia nos habla en una forma clara, como vimos al principio, que Dios no anda con rodeos. Así que es importante entonces que lo hagas en una forma espiritual. Todos los creyentes tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Todos, pero dice los creyentes. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Ya hemos visto que es quien escudriña aún lo profundo de Dios. Él conoce perfectamente el pensamiento de Dios y lo que recibe lo comunica. El Espíritu Santo no se queda con nada. Él nos comunica todo lo que oye, todo lo que ve. ¿Por qué? Porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces es importante que tú mantengas esa relación con el Espíritu Santo para que puedas entender la verdad que Dios tiene. El resultado de la inspiración de las Escrituras es que Dios nos hace libres. Por eso debemos escucharlo. Dios no nos habla para entretenernos. Él nos habla para que seamos hechos como Jesús. Él quiere que nos transformemos como su Hijo Jesús. Cuando nacimos teníamos una inclinación de alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Entonces, así como Adán y Eva se escondieron de Dios cuando Él los llamó, así es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es escondernos de Dios. Y algunos, aún siendo grandes, nos escondemos de Dios. No queremos que Dios nos mire lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos dice que estamos haciendo cosas malas. Y sabemos que existe un Dios que todo lo ve. Así que nuestra tendencia es entonces alejarnos de Dios. Pero en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu entró en nosotros para enseñarnos la verdad. El requisito entonces para tener al Espíritu Santo es que recibamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. La palabra nos dice en 1 Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso hemos recibido el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos da. Las bendiciones que recibimos, por qué las recibimos, cómo las recibimos, todo eso nos lo enseña el Espíritu Santo. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios, compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.